Diseñador gráfico, licenciado en Artes por la UNSAM. Desde 1997 brinda servicios profesionales de diseño. Se ha orientado especialmente al desarrollo de identidades institucionales para organismos culturales, entre los que se destacan el Centro Cultural Kirchner, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Teatro Nacional Argentino Cervantes, el Centro Cultural Recoleta, el Club Cultural Matienzo, Flaxo Argentina, Panorama Sur. Ha diseñado también discos, libros y múltiples afiches de teatro, cine, ópera y festivales. En la actualidad integra el posgrado de Diseño y Gestión de Marcas y Sistemas de Identidad de la FADU-UBA y la maestría en Gestión de la Cultura de la Universidad de San Andrés. Y yo voy a decir lo que más me emociona a mí. Hizo el disco que hizo hace poco Charly García, La Lógica del Escorpión. Vas a tener que contar algo de eso. Le damos la bienvenida con mucha emoción. Ahí está cargando la información y bueno, feliz día del diseñador por ayer. Y este evento en la universidad pública lo que busca es seguir construyendo día a día esta maravillosa disciplina que tanto queremos y que ojalá disfruten, igual que yo voy a disfrutar de esta charla que vamos a tener ahora. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir. Son un montón. Genial. Me perdí un poco la presentación porque estaba viendo de cargar el PDF, pero creo que ya estamos. Ya me presentaron, ¿verdad? Bueno, arrancamos. Me pidieron que venga a hablar de afiches, concretamente, que es una de las cosas que vengo haciendo. Así que traje una idea. Vamos a hacer un recorrido, un poco de algunas ideas que se me ocurren en relación a cómo me gusta que sean los afiches, digamos, más que cómo tienen que ser. Y les voy a mostrar de algunos casos un poco del backstage, digamos, de la parte de atrás, de los procesos, alguna cosita. Lo que quieran, me lo preguntan en el momento, digamos, se levantan la mano o hablan y lo vamos conversando, si se les ocurre algo que estoy mostrando y que quieren comentar. O luego nos quedamos también charlando, no sé bien el tema de los tiempos, creo que venimos medio atrasados, yo con eso no tengo problema. Y me encanta venir a hablar así a estos espacios y aparte doy clases hace más de 20 años, así que también conozco así estos ámbitos y me gustan. Así que eso, pregúntenme, interrúmpanme y nos quedamos conversando, discutiendo lo que quieran. Ya estamos. A ver si anda esto. Bueno, yo tengo que darme vuelta porque no tengo acá para ver. Bueno, algunas ideas entonces en relación a los afiches. Esta, la primera, dice ahí la inquietud y hablan, ¿no?, de estas estrategias para convencer, para persuadir, etc. Vieron que de hecho el nombre, si apareció en algún lado de la charla esta, era este. Que se lo puse medio ahora para esta presentación, que teníamos que pensar que hablar. Porque me parece que de todas las cosas que pienso en relación a los afiches y al diseño de afiches, esta no sé si es la que es más importante, pero es la que me resulta más interesante para discutir. El afiche es una pieza persuasiva, o sea, y no todas las piezas de diseño gráfico son persuasivas. El afiche nos tiene que convencer de algo, ¿no? La idea es que, en este caso, o en estos casos vayan a ver la obra de teatro o vayan a ver la película, eso puede ser, o puede ser que compres un dispositivo, que uses cinturón de seguridad, que le creas a un político, que confíes en algo, lo que fuera. Hay una instancia persuasiva del afiche que, vuelvo a decir, es bastante específica de esta pieza. Estoy viendo yo lo que tengo directo, por ejemplo, es un cartel que dice salida, también es una pieza de diseño gráfico, no es persuasiva, ¿está claro? No es una invitación, no es que vemos esa pieza y tiene que convencernos y nos tenemos que ir. Esa pieza le pedimos otras cosas a ese tipo de diseños. Los afiches, en cambio, sí, nos tienen que convencer. Y hablo de la inquietud porque no sé cuán tipificado está el tema de cuáles van a ser las estrategias para convencernos de que vayamos a ver algo. Y yo vengo viendo y usando más bien dos. Una, que es la más habitual, la que la vamos a ver en casi todos los casos, incluso en muchos de mis afiches,
que es la de poner en el afiche algo que es interesante para el público al que me estoy dirigiendo y que está en la obra, en la película, en lo que fuera. Por ejemplo, ahora vamos a ver ejemplos, pero si en la película estuviera Lali, como lo vamos a ver, bueno, Lali va a estar en el afiche. Y eso está bien, es lo más inmediato, lo más elemental como ejercicio. Acá, corríjanme, las profesoras específicas, pero en semiología o eso es un índice, ¿verdad? O sea, es un elemento que está en la obra o en la película y que yo lo traigo al afiche porque creo que va a interesar. Eso está bien. Ahora, a mí lo que me interesa es la otra posibilidad, que es la de que el afiche genere una inquietud. Que el afiche proponga algo que no lo estamos esperando, que el afiche de repente presente una pregunta, es más, que presente una pregunta que no responda, que no resuelva, y que se genere alguna duda, alguna inquietud, alguna rareza, algún extrañamiento, como forma también de atraernos hacia esa ficha. Vamos a ver algunos... Bueno, dejo esta. Este ejemplo, por ejemplo, les voy a mostrar varios de los que hice para el Teatro Cervantes y de otras cosas también. Este es un trabajo para ese teatro. De hecho, de este es uno de los que traje después del proceso. Van a ver qué otras cosas pensamos hasta llegar a este afiche. Pero a lo que voy es que acá no hay tanto una figura, no hay un índice. Esa obra, de hecho eran dos obras de un escritor argentino que es Coppi. No quiero entrar mucho ahora porque lo voy a contar mejor después. Pero dos obras, una se llamaba Eva Perón y la otra El homosexual o la dificultad de expresarse. Las dos obras se daban en un programa doble. Se decidió poner el título del autor porque Coppi nunca había estado en la sala principal del Teatro Nacional y es un autor muy reconocido afuera. Y Coppi es el que está en el afiche. Es una foto de Coppi, pero la gente en general no lo conoce. Esto no funciona como índice, no está Lali en el afiche. Y en esta obra iba a estar el primer año Benjamín Vicuña, hacía de Eva Perón. No sé si han visto Intrusos en esta época. Porque estaba rubio para... Bueno, acá la estrategia es otra. Es esta otra, la de decir, che, ¿qué es eso? ¿Por qué me encuentro con eso? Aparte, estas fueron obras que tuvieron mucha vía pública en Buenos Aires, había por toda la ciudad afiches. Esto es una maqueta, es un mock-up, no es real la foto, pero había carteles de este tipo por la ciudad en todos lados. Y la estrategia es esta, ¿no? La de decir, bueno, acá hay algo que no termino de entender, hay algo en ese sentido inquietante, y esa es la estrategia para tratar de ser persuasivos. Tampoco es que funciona como decir, bueno, no entiendo, voy a ir a ver la obra para que me lo explique, tampoco no funciona tan literalmente, pero de alguna manera sí es generar esa tensión hacia la obra. Estos dos ejemplos, por ejemplo. Bueno, a la izquierda ven una obra con Capusotto, que debería ser como Lali en el ejemplo que yo decía, ¿no? O sea, evidentemente, si hay una obra con Capusotto en el Cervantes, va a estar Capusotto en el afiche. Luego hay un montón de otros elementos y otras retóricas, porque había que contar otras cuestiones, pero él va a estar. Ahora, en la ficha de al lado, esa obra, no hay ninguna ballena en escena. Y tampoco sucede que haya, como se ve ahí, dos personajes, dos mujeres leyendo sentadas en la ballena. La ballena no está nadando en ningún universo, en ningún cielo estrellado. No son índices, otra vez. La estrategia es más bien, che, ¿qué es eso? Y que el interés se genere desde ese lugar, desde esa inquietud. Luego van a suceder, no es que es cualquier cosa. En la obra esta, no sé si alguien la vio, porque incluso giró, ahí levanta la mano. Dos veces, está buenísima la obra. La obra es increíble. Yo cuando leí el texto ya me emocioné, el texto me pareció bellísimo. Es una obra un poco sobre la amistad, diría, me pongo en mi rol de crítico de teatro, no, que no soy, digo, es una obra un poco medio de la amistad, dos mujeres toda su vida, y son las cartas que se escriben unas a otras desde niñas y hasta que son adultas. La obra es también, sí, hay algo muy de eso, de la mujer y de esa amistad, pero hay también mucho de un homenaje a la literatura argentina, está lleno de guiños a distintas obras literarias. Es una obra muy fuerte y ellas están al final esperando el fin del mundo juntas,
Hay unos bocetos de afiche, creo que muestro. Esta la terminé hace 2 días la presentación, pero no me acuerdo. Creo que muestro unos bocetos descartados que son más fin del mundo. Y en una parte de la obra muere el padre de una de ellas en el sur, la spoileo, igual después si la pueden vayan a ver. La otra viaja hasta Ushuaia y está muy compenetrada con ese tema de la muerte del padre y va caminando por la playa y se encuentra una ballena muerta, gigante, y habla todo alucinante sobre una ballena muerta, que es un montón de vida muerta, como la contraposición total de un volumen gigante de masa viva muerta. Y es un momento re lindo de la obra y medio la agarré de ahí para el afiche. Pero otra vez, el afiche no lo explica. A lo sumo, cuando ves la obra, entendés de dónde pudo haber venido la ballena, entendés por qué están ellas, por qué los textos, por qué los libros. Un poco lo mismo. Acá Marx es Lali, el ejemplo. Pero es medio un rockstar y la figura súper convocante, y entonces iba a haber, como en ese caso, toda una jornada dedicada a Marx, con eventos, con lecturas, con no sé qué, con no sé cuánto. Bueno, va a estar en la gráfica. A mí me gustaba más un afiche que no quedó, que no me acuerdo si lo muestro, que Marx está como asomando la nariz tipo de un horizonte, como si fuera un sol que salía, pero bueno, quedó. Los diseños son siempre una negociación, ¿no? Este quedó... Ahora, la otra, En lo alto para siempre, pura inquietud. ¿Por qué hay 4 personajes cayendo al vacío? No los conocemos, no sabemos. Eso es de lo que digo como estrategia para tratar de convencer, bueno, ir a ver eso. Si quieren se las cuento también, pero no vamos a llegar con toda una hora contando obras de teatro. Este es para una película de hace unos años. Y medio también da indicios de cosas, pero ven que hay como un chico que está como bailando malambo, podría ser, ¿no? Por la indumentaria y la posición y algo de eso, pero está todo cortado en pedazos. Bueno, no explica mucho más, y al chico no lo conocemos, o sea, hay que, otra vez, la inquietud como estrategia persuasiva. Mala Madre, no sé si alguien vio la película porque ha circulado bastante. Otra vez lo mismo, porque ese es un documental sobre la crianza y sobre la maternidad, etc. Y hay una niña enterrada de cabeza en el afiche hablando de inquietud. Digo, no siempre tiene que ser una cosa morbosa, pero a veces eventualmente sí, porque esta chica de espalda y la otra con los piecitos para arriba. Bueno, todas las preguntas que puede presentar la gráfica sin explicar nada. Si lo que más me interesaba era esta cuestión de la inquietud, cómo vamos a lograr ser persuasivos, igual la primera de las cosas que le podemos pedir a un afiche es esto de lo que acá llamé la llamada, que es cómo el afiche va a establecer contacto con nosotros. Y si no sucede esto, no sucede ni lo de inquietud ni nada. O sea, lo primero que tiene que suceder con el afiche es que nos llame la atención. Esto es fundamental en esta pieza, otra vez, en un montón de piezas gráficas no funciona. Los diseñadores también hacemos formularios, también hacemos las páginas interiores de una revista, también hacemos la señalética para navegar, para recorrer un edificio. Nada de eso nos tiene que llamar la atención. El afiche sí. El afiche ustedes, la audiencia general, cualquiera, está en la suya, está caminando, está en un colectivo, está en un auto, está en lo que fuera, atravesando una ciudad o entrando a un centro cultural o a lo que fuera, y ese afiche que no estaba uno queriendo verlo, tiene que salir a buscar a uno. Tiene que ser un asalto del afiche. Eso hay que prepararlo de alguna manera, tiene que haber una estrategia, porque si no sucede, o sea, si lo dejamos librado al azar, tal vez no suceda, y eso tenemos que tratar de generar que acontezca. Algo tenemos que hacer para llamar la atención. Acá hay un montón de estrategias posibles. Bueno, elegí este afiche, que es de una película que tiene un par de años. Una película de acá, Entre Ríos está filmada, acá muy cerca. Y andan luego por los esteros en una parte, no sé si alguien la vio. Bueno,
Hay un montón de estrategias posibles en relación a cómo vamos a llamar la atención. Las podemos empezar a listar o a tipificar. Cada quien hágase la listita. Pero básicamente, sí. Tener en cuenta el contexto es importante. Sí. Pensar en dónde va a estar plasmado. Repito, para los del fondo me preguntan lo de tener en cuenta el contexto, si vamos a pensar dónde va a estar plasmado el afiche a la hora de hacerlo. Idealmente sí, diría, pero la realidad es que lo pensás más como una pieza genérica porque desconoces un poco, en la mayoría de los casos, cuál va a ser ese contexto. Yo decía, nombrando otras cosas que uno puede hacer, por ejemplo, la señalética es una pieza que se resuelve fundamentalmente en el contexto. Es fundamental, o sea, ahí tiene que ver exactamente con dónde está emplazada. Vos el afiche hoy lo haces pensando, el afiche lo contrata en general la distribuidora de la película. Y las mismas distintas distribuidoras que cuando generan el contrato comercial para distribuir la película, hacen sus propios afiches. El afiche que mostré de Carnaval, acá no se usó. Se usó en otro lado y acá hubo una distribuidora que hizo un afiche con una foto de la película y la letra que yo hice de Carnaval. Pero eso, bueno, las distribuidoras hacen lo que quieren. Y hoy sabés que van a estar después en redes, que va a circular en no sé qué, en no sé cuánto, y es probable que esté en la puerta del cine, y es probable que no sé cuánto, pero de repente la película la pega y hay vía pública. Pero la verdad es que no, en el momento en el que estás haciendo el afiche no estás tanto teniendo el contexto. Sí estás considerando que esa pieza funciona normalmente o está hecha para funcionar en un contexto que puede ser que lo tenés lejos, lo primero, o sea, el afiche tiene que tener una super jerarquía en algún punto y algo tiene que verse muy claramente, porque no lo tengo en la mano, nunca. No sucede, muy raro, no estoy a 20 centímetros del afiche. En general tengo otra distancia. Eventualmente también no en las mejores situaciones de luz, porque adentro de una sala o en la vía pública, pero de noche o lo que fuera, hay muchas situaciones en las que no tenés. Entonces vos prevés que tenga mucho contraste y que tenga buena escala esos elementos. Pero es un uso más bien genérico del afiche. Pero bueno, volviendo al tema, tenés que llamar la atención en esos contextos que ni conocés, ¿viste? Que pueden ser súper saturados. Y ahí digo, hay estrategias sintácticas, como decir, bueno, yo dije recién contraste, escala, son cosas sintácticas, la paleta cromática, ¿no? El eje central. O sea, vos vas teniendo diferentes cosas que tienen que ver con cómo lográs llamar la atención, pero también semánticas, otra vez, la figura humana es una figura con la que estamos preparados para reconocer muy rápidamente, nos llama la atención, o algunas otras cuestiones. A ver, otros ejemplos que puse para ilustrar esto. Allá, ¿eh? Bueno, por ejemplo, dos afiches rojos, hablando de lo que ahí dije en relación a la cosa cromática. El de la izquierda para una ópera tosca. Tuve todo un año haciendo todas las gráficas de una compañía de ópera, me pareció alucinante, porque aparte a mí particularmente me gusta la ópera, y me tocaron algunos clásicos totales como Tosca, que genial, y Teoría King Kong para el mismo Teatro Cervantes. Y voy a lo siguiente, dos cosas de estas semánticas que las reconocemos al toque, que rápidamente nos llaman la atención, parece que estamos, supongo, biológicamente organizados para rápidamente responder a eso, que son la muerte, lo tenebroso, lo siniestro, el peligro, digamos, y el sexo, el deseo, lo sensual, todo eso. Agarren cualquier kiosco de revistas y miren las tapas, por decir algo, y hay mucho, ¿no?, de Eros o Tánatos, como las dos cosas que muy rápidamente muchas cosas se encuadran ahí. Entonces, en el caso de Tosca, lo voy a hacer cortito también, pero esta compañía me llamó porque quería convocar una audiencia más joven y que no se animaba a ver ópera, que le parecía que era una cosa más de viejos y más no sé qué y no sé cuánto. Ponele, y Tosca es una ópera que es una carnicería total. Es una carnicería, se mueren todos y hay violaciones, asesinatos, todo en escena. No quedan protagonistas. La última que quedaba se suicida al final de la obra. Pero Tosca tiene 200 años.
Entonces, dale, sangre. Sí, no, vayan a ver igual, Tosca está buenísima. Yo la vi como 5 veces, ya sabía que se suicidaba. Y bueno, Teoría King Kong, no sé si leyeron el libro, es un libro feminista muy interesante y bueno, y ahí toda la apuesta del afiche estaba más en la cosa más sensual, dentro de lo que podíamos hacer en la vía pública de una ciudad, porque eso tuvo vía pública. Este lo metí, claro, porque acá Máximo me instó, si no lo ponía mañana, yo dije, pero... Porque si la charla de afiche no entra tanto, está medio colado. Pero bueno, me dijo, no, metelo, que no sé qué, y pensé, digo, bueno, en alguno de estos ejes, y por ahí es en el eje de llamar la atención y ver de qué manera y qué estrategias se utilizan. Acá hay varias de esas, ¿no? De las cuestiones, otra vez, morfológicas, del contraste y la simpleza de algunos elementos, el rojo, otra vez el negro y lo que fuera. Y otra vez algo de esta cosa semántica, ¿no? Del escorpión como un elemento amenazante que rápidamente lo podemos reconocer. Pero está acá porque Máximo me pidió. Está la historia con Chávez. Ahora ya, en el medio nos quedamos... Esperá. Quiero saber por qué el escorpión está tan al borde. Sabes que hubieron 1.000.000 de pruebas en relación a... El proceso de diseño de esto es muy simple. De hecho, no estoy haciendo como una charla en relación al diseño del disco porque dura 3 minutos. Fue muy rápido el proceso. Porque de entrada se sabía, primero que me hice yo el escorpión, Charly García le pidió a Renata Schuchen, que es una artista plástica grosísima, búsquenla, es una de mis ídolas totales, le pidió que Renata ya venía laburando con Charly, hizo muchas cosas antes con él, y son amigos y viven a 3 cuadras, entonces Charly le dijo, Renata, voy a sacar el disco, quiero que hagas un escorpión para la tapa del disco, no sé qué. Y Renata le dijo, dale, pero yo el disco lo quiero hacer con Martín, no sé qué, que yo ya venía trabajando con ella en un par de proyectos. Uno lo hicimos con tipografía de Cristian Tournier, que está ahí parado contra una columna, de acá de Rosario, una tipografía de un proyecto rosarino que es Rostype, y fue la Bienal de Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un proyecto que hicimos con Renata y usando una tipografía Made in Rosario, acá por el diseño de Cristian. Yo ya venía laburando con Renata en proyectos y Charly le pide esto. Renata se pone a dibujar escorpiones. Yo voy, cuando ya está más o menos resuelto cuál puede ser, que lo charlan con Charly. Y de hecho, Renata hace ya un par de ilustraciones medio finales sobre la misma imagen. Yo le saco fotos con el teléfono y empiezo a armar maquetas como esta para ir viendo dónde iba el título y dónde no sé qué. Y el primer boceto es bastante parecido a esto. Después empezamos a probar si el escorpión se salía completamente de escala y en la tapa iban solo 2 pinzas y se terminaba armando al resto. Hubo una idea que a mí me hubiera encantado, que era que el disco se abría y había un pop-up del escorpión, de la cola. No lo logramos. Y hubieron varios esquemas. En algún boceto el escorpión estaba un poco más desplazado y entraba la patita atrás de la rana por delante y se completaba cuando daba vuelta el disco. Hubieron muchas idas y vueltas y como que lo que terminó copiando todos los bocetos, todos lo imprimíamos en una fotocopiadora y no sé qué, y todo viste sobre la mesa, era cuanto el escorpión más al borde, más grande y más sin nada, más funcionaba. Se probaron cosas y terminamos con eso, pero bueno, hubiera sido otra etapa con algo distinto y capaz que hasta estaba mejor, pero viste, son como se dan esos procesos. Es más o menos eso, no hay mucho más que... Conociste a Charly. Me trajiste para hablar de... Lo conocí a Charly, teníamos las reuniones en la casa de Charly, en el departamento con Charly pasándonos los temas del disco en una tablet, yendo para adelante, porque no le saqué fotos.
No le saqué fotos a Charlie ni me saqué fotos, eso no, es trabajo profesional. Yo casi me infarto igual con toda la situación, porque Charlie es tan importante para mí como para muchos de ustedes, o sea, eso seguro. Y para mí era removilizante estar laburando en un proyecto con él y estar en su casa y que él te esté pasando la música y vos presentarle cosas y tener un ida y vuelta con eso, como todo muy flashero, pero yo traté de mantener la compostura. Claro, hay cierta distancia porque si no, no se puede trabajar. Así que no me saqué ninguna foto. Saqué fotos en la casa de Charlie, pero a cosas que estamos, a la tapa del disco, un boceto, una referencia, como cosas así debo tener. Pero no estoy abrazado con Charlie en ninguna. Bueno, sigo. Se terminó la charla. Hasta acá. Muchas gracias por venir. Bueno, este es para un documental que todavía no se estrenó, digamos, abiertamente, pero ya empezó a circular por festivales, que es uno de Mar del Plata. Y digo, para pensar por ahí el eje, por ejemplo, acá de cómo convocar la cuestión morfológica otra vez, la forma muy simple, muy grande, los colores brillantes. O sea, cada quien encontrará sus artilugios, pero tratar de establecer ese contacto. Otros para el Cervantes, otra vez, la cosa muy morfológica, fíjense, el círculo, ¿no?, atrás de la figura del perro, como algunas cuestiones así, bueno, los colores brillantes, y también otra vez la cosa más semántica, la figura, así, la escultura, la figura humana, o hasta cierto enranecimiento, otra vez para hablar del inquietante, ¿qué hace esa escultura con un viajerito de Fernet, un puesto de choripanes? Pero bueno, ahí tienen que ver, esa era una obra que sucedía en Córdoba, en el anfiteatro. Bueno, recapitulo. Estaba esta cuestión de, tenemos que convocar de alguna manera, que yo propongo tratar de generar una pregunta, ¿no?, que el afiche la deje picando, sería. Antes, establecer contacto, o sea, tenemos que hacer una llamada, tiene que entrar de alguna manera el afiche. Y acá pongo, tipo, en tercer lugar, algo que en general es lo primero que nos aparece en la demanda de hacer afiche, que es que el afiche tiene que decir algo. En general, nos vienen con ese pedido, ¿no?, lo que tiene que contar el afiche. Y acá hay algo, me parece que la parte más complicada de nuestro trabajo en este territorio se da en cómo es el diálogo con nuestro interlocutor que necesita el afiche, que por ahí hizo una película o una obra de teatro o algo de eso en el mundo en el que me muevo yo, y que a veces espera que el afiche cuente 740 cosas porque son fundamentales en esa obra o en esa película o en eso lo que fuera. Y nuestro trabajo es medio ver cómo hacemos para que no. O sea, para convencer a esa persona de que entienda que todo eso está buenísimo, pero hay que ir a ver la obra para que llegue toda esa información, o la película, o lo que fuera, y que en el afiche podemos decir dos cositas y ya. ¿Y cuáles van a ser, en todo caso, esas, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir esa información y qué es lo que vamos a decir? A mí lo que me parece importante, sobre todo, es no contradecir el espíritu de la obra, y que aparezca algo del universo de lo que uno se puede llegar a encontrar. Estas son dos obras que están en cartel ahora, allá en Buenos Aires. Esta, Ahora Después, es una que ganó el premio Contar, es una obra re linda, otra vez contando toda la obra, no voy a contar toda la obra, pero es una obra que transcurre en el conurbano, y es una obra muy emocional y muy emocionante. Y no vamos a terminar de entender eso hasta el final de la obra, que hay como una metáfora con la exuberancia de las plantas del jardín, de la madre, el protagonista. Pero el hecho de que aparezca el 60, y tiene como cosas para cuando estás ya parado frente al cartel terminar de entender, porque hay por ejemplo, el escudo de Boca está, y hay un Maradona chiquito que es una pegatina de San Spiga, que es un diseñador. ¿Cómo? ¿Lo nombraste? Mirá, genial, yo di una charla con él la semana pasada y a esto le pedí permiso. Le dije, che, San, ¿tenés una pegatina de Diego o algo, no sé qué, que la quería usar para la gráfica?
porque esta está en el Teatro Picadero, que no tiene vía pública, sino que los carteles están ahí adentro y hace también como las ventanas, entonces está toda la gente ahí con el cartel al lado. Y me parecía lindo que hubiera como chistecitos que aparecen en esa escala. Pero no es mucho más. Después uno viendo la obra puede empezar a pensar en el cielo, en las plantas, pero no demasiado. Y la otra, La Paciencia, que me pareció genial, es una comedia negra, diría, de 3 enfermeras que están en una unidad con enfermos terminales y ellas están resindicalizadas, vienen de una marcha con las banderas porque están precarizadas laboralmente y están re en una y con todos los pacientes que se le van yendo porque ellas están en cualquiera. Es una comedia muy graciosa. Y tenían un afiche que no era nada de comedia. Ese es el tipo de cosas que digo. No quiero que cuente mucho más el afiche, pero que haya un tono de lo que me voy a encontrar. No que piense que voy a hacer un documental y que me encuentro con una comedia o al revés. O sea, que haya algo de ese tono. Este es un documental. Este todavía no se estrenó y creo que este no va a ser el afiche. Es una premiere que estoy haciendo de la película, porque no nos gusta a ellas y a mí tampoco la foto que está con el barbijo, porque la foto esa la tomaron todavía en confinamiento y no sé qué, pero es re el tipo de foto que necesitamos y como es un documental, estamos viendo qué se hace con esto. Pero ahí bueno, esto, ¿cuánto vamos a meter? Transcurre en un geriátrico, es el vínculo de estas enfermeras trans que entraron por el cupo a partir de una formación que hicieron para personas trans para entrar a los espacios de salud, y es un geriátrico municipal de la ciudad de Buenos Aires, como que algo de eso queríamos que apareciera, pero en el vínculo justamente de ellas empieza a aparecer una cosa muy de lo musical, porque la vieja escucha un montón de boleros que hablan de las flores y de no sé qué y de no sé cuánto, y la piba esta trans como que se va copando con toda esa música, y hay como todo un universo más de ese lugar, que es lo que queríamos por ahí que apareciera en la gráfica. Vine a contar películas y ahora... Este, que es otro de los que les voy a contar después el proceso, creo que es una película que produjo Futurock, dirigida por César González, y otra vez, es un documental, ¿y cuánto podemos contar de todo lo que cuenta la película y etcétera? Bueno, poco, pero tratar de que aparezca algo de esa... algo tiene que decir. Esto lo voy a tratar de hacer corto, son del Teatro Cervantes, pero Edipo... Esta es Edipo Rey, ya se hizo 700.000 veces. Esta se puede spoilear, saben que se arranca los ojos. De hecho, yo quería como evitar el afiche de los ojos sangrando o algo de eso, porque apareció un montón con el tema de los ojos, pero al mismo tiempo es re fundamental. Y yo quería que sí apareciera el tema de esto es una tragedia griega, entonces eso aparece un poco, si se quiere, con la escultura, no sé qué, y ahí algo cortito también, pero para mí lo que traté de meter es que, releyendo el texto, después léanlo, Edipo en realidad no ve nunca nada, cuando tenía ojos tampoco ve, el chabón mata al padre sin saber que era el padre, se acuesta con la madre sin saber que era la madre, o sea, el tipo nunca vio, cuando tenía ojos tampoco, porque estuvo siempre metido en esto, en esa tormenta que lo envuelve. Por eso quería como hablar de eso, del no ver, pero desde un lugar que no fuera sacarle los ojos. Y la otra, que el que está ahí es mi tío Ernesto, el señor de la... que es una obra de teatro muy fuerte y muy interesante sobre un personaje de Montoneros, que no lo nombra la obra, pero se sabe quién es, que lo secuestra la dictadura un domingo, que se va a pasar el día con la playa, él estando en clandestinidad. Y hay como todo un juicio que le hace el mismo Montoneros, porque sabiendo que estaba recontrabuscado, hace eso y es como un acto de suicidio del chabón. Y como la obra no lo nombra nunca, aunque se sepa, me parecía como medio una traición, por esto digo lo de la información, ponerlo yo en el afiche. Pero quería que estuviera el personaje. Por eso está mi tío, Ernesto, que tiene como un parecido con el personaje y da como la época, es del 70,
la foto del 70 y pico, pero no es exactamente ese personaje. Y luego otras cosas, el arma que aparece ahí es una FAL, que es el arma que usaban los militares acá en la dictadura. Ese es el tipo de información que por ahí puede aparecer en un afiche. Luego las cosas de retórica, lo que queremos decir, la escala de la FAL en relación al personaje, la soledad del personaje en ese ambiente, la playa que aparece con la arena, pero son cositas. Si empezamos a tratar de meter todo lo que está en la historia, perdemos el afiche. Para que el afiche funcione tiene que ser así, un tipito con una FAL enorme. Bueno, si no, pues esto va a ser interminable. La madre del desierto sobre la difunta Correa. El personaje ese creo que después muestra algo de proceso. A esto voy. La obra de la derecha es una obra infantil. La obra de la izquierda no es una obra infantil. Ese tipo de información tiene que estar en el afiche. O sea, tengo que entender más o menos ese código. Vuelvo a hacer resumen. Tenemos que convencer a la gente con algo. Yo digo, dejar una pregunta, hacer algo inquietante. Tenemos que establecer contacto, alguna estrategia para que se produzca eso. Tenemos que decir algo y elegir qué y ser sintéticos en ese decir. Y acá el tema de la huella es que también usualmente, o por lo menos siempre tenemos la posibilidad de dejar contar desde dónde estamos hablando y quiénes somos los que hacemos el cartel. Lo voy a explicar mejor con algunos casos. Bueno, esto lo puedo mostrar con un ejemplo porque este es el de la película Mocha, que es un documental que se hace sobre el bachillerato popular Mocha Celi, que es un bachillerato para la población travesti trans, otra vez, en Buenos Aires. Y para el bachillerato tiene toda esta historia. Yo hice en su momento, cuando recién surgió el bachillerato, a la Sarmienta, como le dicen las chicas del bachillerato. Lo cuento muy brevemente. El bachillerato era un proyecto, la idea era volver a escolarizar a travestis y trans que están en situación de desescolarización histórica en general. Y entonces se armó esto como un bachillerato popular y había que salir a buscar a la primera cohorte a las zonas rojas de Buenos Aires. Entonces me pidieron que haga unos programitas, unos volantes de papel con los que iban a ir de noche a ir a Palermo y así a hablar con las chicas. E hicimos yo les hice como una identidad para el bachillerato, que no era y en los volantes hicimos uno con Sarmiento, otro con Freire, otro, no sé, eran distintos personajes, todos dragueados. Y eso fue para esa acción. Pero el bachillerato empezó a funcionar, ese siguiente año ya fue la primera cohorte, consiguieron el edificio, toda la historia, y adoptaron al personaje de Sarmiento, porque nunca se lo propuso como la identidad del bachillerato, pero cuando vos llegabas habían pegado a la Sarmienta en la puerta. Y empezaron a hacer remeras, pines, cosas, y se terminó, van a una marcha o a un lo que fuera, y van con carteles de la Sarmienta, como le dicen. Que la tuve que volver a redibujar más grande porque la habíamos hecho para un cartel chiquitito, y la tuvimos que volver a hacer más grande porque la empezaron a requerir para eso y se convirtió en el emblema del bachillerato. Entonces, cuando se hace el documental, desde la dirección fue, che, editemos el tema de la Sarmienta porque estamos hartos, está como re quemada la figura, no sé qué, y queremos contar otra cosa con el bachillerato, etc. E hicimos otro afiche, hicimos todo el desarrollo del afiche, y cuando la agarró la distribuidora dijo, ni loco, acá tiene que estar la Sarmienta. Y me pidió este afiche de vuelta, que es el con la Sarmienta, y por esto digo, por una cuestión de identidad. Acá lo que había que contar, más allá de todo lo que vengo diciendo y lo que puede haber de información y de lo que fuera, es quién está hablando en el afiche, ¿no? Como una cuestión de dejar ver quién enuncia en un cartel. Es algo que también suele ser importante. Acá está. Igual es mejor el de la Sarmienta, ¿cierto? Pero bueno. El de la izquierda, esa es Mocha, la que tiene la bomba en la cabeza. Estos, por ejemplo, son varios de los afiches de el último año que hice los afiches para el Cervantes.
Yo estuve 3 años haciendo esos carteles y los traje así todos juntos para que vean justamente un ejemplo de eso, de la intención de generar identidad a través de los carteles. Vos, o sea, son distintas obras, cada una tiene lo suyo. Ahí está Capusotto, que lo vimos, la de La Madre del Desierto, el de mi tío, La Ballena. Hay varios que ya vimos, pero todos son del mismo teatro. Y eso lo tratábamos de comunicar lo más claramente posible desde los carteles. O sea, antes de que vos vieras cada una de las obras, vos tenías que reconocer el emisor. Vos tenías que saber que esto era de este teatro. Y ese es un elemento súper importante a tener en cuenta a la hora de hacer una gráfica. De hecho, para mí esta es la pregunta, que es, bueno, ¿cualquier teatro podría tener cualquier afiche? Nos contratan para hacer los afiches de un teatro, como es en este caso. ¿Hacemos el mismo afiche para cualquier teatro que nos convoca? Te voy a mostrar o contar mínimamente este caso. Estas eran las gráficas del Teatro Cervantes, 2015-2016, los años en los que, justo antes de que empiece a trabajar. Están súper bien hechas, o sea, hay un tema de diseño de calidad y eso, porque los equipos internos son muy buenos, pero este teatro en ese momento tenía una visión de ser un teatro más bien museístico. Hoy hablábamos esto, un teatro de preservación del patrimonio, de preservación del acervo, ¿no? En esos términos lo pusimos, y por eso trabaja con esta paleta cromática, con este uso tipográfico, con esta grilla, con este tipo de lenguaje gráfico, y programa este tipo de obra. Cuando cambia la dirección y dicen, no, nosotros no queremos que el único Teatro Nacional tenga que ser un museo más de la ciudad, sino que queremos que el Teatro Nacional sea el semillero donde se produzca el teatro del futuro de Argentina. Este va a ser un teatro donde va a haber riesgo, donde va a haber innovación, donde va a suceder todo lo nuevo, donde no vamos a llamar a todo lo convocante, vamos a ser el faro de las escénicas para definir el teatro del futuro en Argentina. Ese es el propósito. Entonces empiezan a estar mal estos afiches, porque lo que cambia es el teatro. No podemos hacer el mismo afiche para un teatro museo que para un teatro faro del futuro, con propuestas muy diferentes. En ese momento, cuando yo entro al teatro y me pongo a trabajar, ahí a pensar lo que había que hacer, una de las personas que entrevisto me dice eso, al San Martín, que es un teatro que está a 5 cuadras del Cervantes, y es un teatro también público. Al San Martín voy en zapatillas, al Cervantes no. Y esto fue como muy determinante para repensar toda la identidad, porque ¿por qué no se animaban a venir al Cervantes en zapatillas? Y entonces se planteó esto, la idea de hacer un teatro que fuera innovador, experimental, sorpresa, riesgo, toda la cuestión de lo público, lo abierto, la cosa más vital, etc. Bueno, ahí está. Y estos son los 2 primeros afiches con los que sale el teatro después de este cambio de gestión. O sea, los últimos venían siendo los que vieron antes. Las 2 primeras gráficas son estas, para que vean, digo, hasta qué punto nos resultó importante contar cómo era el nuevo teatro. Entonces, al afiche le vamos a pedir que cuente algo en relación a la obra, lo que venimos hablando. Algo de información de la obra, por supuesto, tiene que estar, y si es una comedia o no, y esto es lo que decimos. Y que llame la atención, y que todo. Pero además queremos que cuente quién está haciendo esto, quién está detrás del afiche, quién está enunciando. E incluso generar subgrupos dentro de eso. Debería ser, estas por ejemplo, dentro del mismo teatro, vieron muchos ejemplos como este, un ciclo de música. Entonces había varios carteles, porque el ciclo tenía diferentes instancias, y los carteles forman como un subconjunto. O sea, siguen estando dentro de la identidad del teatro, pero a su vez con la identidad del ciclo de música. El ciclo de música tenía su identidad, un ciclo de conferencias performáticas tenía su identidad, como cosas así. Y 2 carteles, digo, que hice para cosas que no son el teatro, que son otros teatros. Viento Blanco está en cartel ahora también, y Werther es otra de ópera, de la misma que vieron Tosca, todo lleno de sangre, del mismo año, la misma compañía.
Y esto es lo que digo, son dos carteles que tendrían que estar contando otras cosas o que no tendrían que ser teatros de carteles del Teatro Cervantes. Y creo que este es el último de los ejes que pienso, que es la cuestión de que también hay una búsqueda de belleza en los carteles, que es algo que, no sé acá cómo es, pero yo estudié en Mar del Plata, en una escuela de artes visuales, que no estaba tan sancionada la búsqueda de belleza como en FADU, donde soy docente hace más de 20 años. Y en general, en la carrera de diseño, son carreras que tienen una dimensión muy técnica, que yo rebanco, me parece que nuestro rol es muy técnico y que hay una dimensión que tenemos que sostener, aparte con pensamiento teórico y con disciplina, diría, ¿no? Y con sistematicidad, método, etc. Pero el afiche y algunas otras instancias gráficas, pero el afiche es un lugar en el que también podemos buscar un poco de belleza, no está mal. Como claro, es un territorio para explorar esa sensibilidad o algo de eso. Voy a ir con algunas estrategias para no arruinar los espacios públicos para empezar. Digo, o sea, ya que creo que esto lo voy a mostrar algunos ejemplos más adelante, pero el afiche puede estar en la vía pública, está ahí en la calle, que nos la tenemos que fumar todos los que vivimos en una ciudad. Y ya nos fumamos un montón de carteles de jabón y de bancos bastante horribles en general. Si nosotros tenemos la oportunidad de armar un rinconcito más lindo en la ciudad, o por lo menos que no sea un escrache más en la ciudad, asumirlo como responsabilidad. Digo, no ir a poner otra cosa fea que tiene que ver la gente en el espacio público. Bueno, esto que son, lo traje porque no me consta en absoluto, pero digo, en un momento hicieron obra en el Cervantes, vallaron toda la cuadra y aprovecharon afiches que tenían de la temporada anterior para poner ahí. Y la gente arrancaba muchos de esos afiches, y a mí me encanta pensar que los arrancaban porque los querían tener, capaz que era puro vandalismo, que también puede ser decoupage, para ir a hacer después una silla forrada con la cara de Marx, puede ser. Pero bueno, y tengo alguna foto también de algún otro cartel de la vía pública, ¿no? De acá arrancado, no sé, pero digamos, eso no me consta, pero sí sabemos que el afiche eventualmente, aunque no es su misión, puede terminar en un sitio. Estas son fotos que cada vez que me llegan o que las veo me las voy guardando. Acá están muy prolijamente. Estas son afichetas. La de El Integral Pavlovsky se hicieron en serigrafía y se imprimieron solo, creo que fueron 1000, porque fue también una única jornada. Son divinas porque era un papel grueso, una cartulina. No, yo tengo una. No, es que esas se hicieron, creo que fueron 1000, y a esa jornada vinieron tipo, ya había un montón de artistas y todo, no sé qué, y duplicó, o sea, había 2000 y pico de personas. Entonces no alcanzaron los carteles. Yo me quedé con uno, que lo tengo hecho un cuadrito, pero este no es mío. Y andan por ahí, son serigrafías que eran lindas. Pero estos son el programa de mano de Copy, que alguien se lo hizo, un cuadrito. De estas me han llegado un par y... ¡Ay, che! El suspenso. Estos, de estas tengo varias, me encantan, las que están tipo pegados en un termotanque, como ven el de la... En un termotanque, el de Copy de vuelta, y el otro en una heladera. Así en habitaciones, en chinchadas o esas cosas, en chinche, en un corcho de una dependencia municipal también me mandaron. Pero esto es así, la del termotanque me encanta. Y como esta lógica, bueno, lo que fuera, digo, de pensar que al final esa pieza, si es una pieza linda y no sé qué, está bueno que alguien por ahí la termina llevando. Es icónico, histórico, antológico lo que sucedió en el San Martín con los afiches de Edgardo Jiménez, que se vendían. Ahí Franco... Que los agotaba, que se agotaban. Tenían un stand y no paraban de vender afiches. No es precisa la cifra. Yo el otro día se lo pregunté a Edgardo porque quería para algo y Edgardo me dijo un número, no me acuerdo, un montón. Sí, miles.
sí, no sé si 200.000, 700.000, un montón. Yo dije, traté de verificar la cifra y en San Martín no tienen ni idea, pero medio a ese nivel, que es medio si te hubieran pagado $1 por cada afiche que vendía el teatro, porque los vendían. Y yo soy marplatense, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, los primeros meses paré en la casa de una tía, estudiante del interior, conocen la historia, y mi tía tenía un afiche de Edgardo Jiménez en el living de la casa. O sea, yo llegué mi venida a Buenos Aires era con un afiche de San Martín que tenía mi tía enmarcada. Me encanta esa posibilidad, ¿no? del cartel. Y con esto del Cervantes pasó un montón. Pasó mucho y cada 2 por 3 me encuentro, ¿viste? En algún lado con algún cartel que hice que me re gusta, que esté así. Hay uno de la que vimos, la de la ballena, que está pegado en una puerta en el exterior, ya todo desteñido, todo, pero bueno, me encanta. Esto, y sí, tuvimos también como esa política en los 3 años de que los programas de mano que se entregaban impresos fueran una aficheta, una versión reducida del afiche. Así que había mucho de la gente compartiendo también en las redes la gráfica. Y esto pasa cuando le parece, por supuesto, le tiene que gustar la obra, estar contando eso, pero hay algo de que le tiene que gustar también la pieza gráfica o ayuda a que le guste la pieza gráfica para que eso suceda. Y esto es lo que decía, la idea de que estas gráficas están en la calle, que ya hay, no sé, perros de basura, no sé, cosas que hay en las calles. Bueno, tratar de armar ahí como algo de estos rinconcitos. Bueno, no sé, ¿cómo venimos del tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, porque traje para contar algunos procesos. Si se vuelve muy extenso, me cortan y vemos menos, porque por ahí me estoy extendiendo demasiado, pero me parecía que estaba bueno ver como detrás de escena de esto. Bueno, que les dije que les iba a mostrar, el de Eva Perón, es una obra y el homosexual o la dificultad de expresarse es otra. Este es interesante porque fue un proceso larguísimo. Ustedes ya vieron el resultado, está pegado en un termotanque en alguna casa, no sé en cuál, algo del proceso ese. Esto yo había hecho, este boceto que nada que ver, porque cuando estaba pensando en la identidad del teatro, a mí no me llaman para hacer los afiches, sino que me llaman para rediseñar la identidad del teatro. Ahora, yo me pongo a investigar y a pensar la identidad, y como en un teatro es fundamental los afiches, yo todo el tiempo iba también haciendo afiches para ver cómo esa marca funcionaba en el afiche. De hecho, si miran, ahí hay como unas marcas, la de TNA, la del circulito concéntrico, no es la marca que quedó, ahí estoy probando cosas. Y como yo sabía que iban a hacer esta obra, Eva Perón, de copy, yo bocetaba con esto, como no estaba haciendo la ficha, así que lo único que sabía era que era una obra sobre la muerte de Eva Perón. Tengo te le iba a hacer más tarde, pero ¿cuántas veces tenés de antemano material de, por ejemplo, el contenido de la obra? Porque intuyo que hay veces que la obra no se ha expuesto, o no está puesta en escena, tenés a veces el texto, hablas con el director, e intuís, conoces algo del anterior, o cómo manejas ese material, que por ahí no tiene universo estético todavía. Sí, no sé si escucharon cómo manejo el tema de empezar a diseñar el afiche cuando todavía no tengo por ahí el universo estético de la obra. Bueno, rara la pregunta en el sentido que está buenísima porque en general no es la visión que tiene la gente. La gente piensa que el afiche lo hago en un día, tal vez el día antes del estreno o algo por el estilo, y que entonces vos viste la obra, sacaste la foto. No, claro. Yo soy particularmente lenteja, además no soy una persona que trabaje rápido, no es una de mis virtudes. Entonces yo necesito tiempo para elaborar, pero aparte, si la obra se estrena tal día, el afiche tiene que estar listo, tal vez un mes antes mínimo, porque hay que imprimir cosas, porque tiene que entrar a circular para la prensa, porque lo que fuera, para que esté listo el afiche antes. Si hay que producir fotos, se tuvieron que hacer antes las fotos, y entonces los bocetos tienen que estar antes. Yo les pedía al teatro, yo dije, maníaco medio sistemático, metodológico, todo lo demás. Yo en este teatro concretamente les hice al área de prensa y comunicación, vamos a trabajar con un Excel, armé toda una planilla
de cuándo se tenía que estrenar la obra, bueno, entonces cuándo yo tenía que entregar la gráfica y cuándo el teatro me tenía que entregar todo el material. Y que era siempre, creo que ponerle que tenía 3 meses antes del estreno. Entonces me entregaban el material que estaba disponible. Usualmente está el texto, muy raro que no esté, eventualmente, alguna vez pasó, pero en general el texto sí está. Y sí había referencias de la puesta, aunque sea. Por ahí no estaba ya, por supuesto no estaba construida, confeccionada la escenografía o el vestuario. Pero había referencias, bocetos, cosas. En general con ese universo me manejaba. Cuando en otros proyectos venimos viendo de otras películas, obras de teatro o lo que fuera, en general tengo diálogo con el director, la directora, puedo hablar. Que es donde entra toda esta parte más que les decía de tratar de convencerla de que todo lo que no vamos a decir en el afiche, todo aquí de vuelta. El teatro tenía una política particularísima que era que estaba vedado el diálogo con la dirección de la obra. Sí, esa expresión. No, como es cortina de hierro con la dirección de la obra, porque estaban medio quemados con leche, pienso yo. Históricamente lo que sucedía era que el director, la directora, lo que fuera, se sentaba al lado de las diseñadoras del teatro y así, diciendo, no, y esto más acá, y poneme esto, y esta foto, y no sé qué, no sé cuántos, gritos. Bueno, era la lógica habitual, o sea, el teatro no tenía una política de comunicación, entonces cada obra se comunicaba como cada obra, se podía hacer cualquier cosa para cada obra, y en ese sentido primaba mucho lo que cada dirección quería, y entonces se sentaban al lado de las diseñadoras en el área de prensa a diseñar. Entonces cuando empezamos con esto fue el teatro es el que comunica. Y ahí, eso fue una decisión de dirección, que estuvo buenísima que sucediera, por ahí fue no sé si demasiado, a mí me encantó laburar así, y logramos lo que vieron, 20 afiches, todos del teatro. Exacto, coherencia o sistema. La bajada era, no, vos, o sea, el director o directora podés hacer lo que quieras sobre el escenario. Ese es tu territorio. Y ahí toma todas las decisiones que quieras. La comunicación es del teatro. Y la comunicación, la responsabilidad por la comunicación es del teatro, las decisiones de comunicación las va a tomar el teatro. Y los directores veían el afiche en la calle. Ni se los consultaba nunca, se lo cruzaban, lo veían en la vía pública directamente. Pero es un caso bastante particular. En este caso, el de copy, yo acá no estoy haciendo el afiche, yo estoy haciendo la identidad todavía. Entonces sabía que la obra iba de la muerte de Eva, no sé qué, hice este afiche. Luego cuando sí tuve que hacer el afiche, porque lo que sucedió, creo que lo conté recién, hice la identidad, como mostré afiches porque era importante, la dirección del teatro me dijo, bueno, che, ¿no te querés quedar este año haciendo todos los afiches? Fue tipo genial, como el mejor trabajo que me podían dar, y seguí 3 años haciendo todos los afiches del teatro. Entonces sí tuve que hacerlo bien de vuelta, que es lo que voy a mostrar el proceso. Pero acá dije, Eva muerta, Google, más o menos fue así, porque yo lo que quería era mostrar color, tipografía, usos del sistema identitario. Sí. ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué qué? No seguiste, que hiciste 3 años. No fue voluntad mía, no sé. Porque cambió la dirección del teatro nuevamente. Sí, qué sé yo. Cambió la dirección del teatro y hubo una política incluso de no contratar gente externa directamente. Se quedaron también política de ajuste en ese sentido y no se quedaron solo con personal interno y todo. Yo no era empleado del teatro, tenía un contrato y entonces cayó con todos los contratos. Otra vez me llamará algún otro teatro, estoy disponible para hacer teatro. No tenemos otro teatro nacional acá, pero andás a ver. Bueno, teatros provinciales, ¿cómo están? Pasaba el chivo, traje tarjetas personales. Bueno, esta es la primera gráfica entonces de Eva, que no tiene nada que ver con el espíritu de la obra, lo voy a saber después cuando empiezo a hacer. Esto es lo que finalmente programa. Es una doble función, son como 3 horas y media, 4, no me acuerdo, larguísima, donde en la sala principal del teatro se iban a dar estas 2 obras, Eva Perón y El homosexual o la dificultad de expresarse.
Yo no me acuerdo qué es lo que dice acá el slide, pero básicamente sí, Coppi es un autor argentino que es un provocador, en un punto lo fue en su momento, está muerto, un tipo muy audaz y muy polémico, y las obras eran subidísimas de tono y era muy interesante que estuviera. Acá está, el homosexual. Todos los personajes son transgénero y muy sexuales. La acción transcurre en estepas siberianas rodeadas por lobos. El homosexual, que es una trans, pero que tiene que estar interpretada por una mujer, eso dice el texto. Su madre, que tiene que estar interpretada por un hombre. Y su profesora de piano y amante, interpretada por otro hombre, buscan huir a China. Esa es el homosexual. Este no lo voy a leer porque es más fuerte, pero ustedes leanlo, no censure nada, porque somos toda gente grande. Esto es texto que me llega de la obra. Bueno, ese es el tenor de la obra. Imagínense que, bueno, este es el homosexual, ahora vamos con la de Eva. Eva es un retrato alucinado de los últimos momentos de Evita, enferma de cáncer, encerrada en su habitación con su madre, su asistente, su enfermera y Perón. El personaje de Eva debe estar interpretado por un hombre, otra vez, está en el texto, que acá iba a ser Benjamín Vicuña, que fue el que digo que lo hizo. Y acá les dejo este texto, el diálogo entre Eva y la madre. En cualquier caso, el cadáver de Eva no tenía nada que ver con el afiche, y ese afiche solemne, oscuro, gris o no, y había algo que tenía que ser muy provocador y muy sexual, y digamos, tenía que tener ese espíritu provocador. Estos eran los figurines, miren lo que son los figurines de Renata Yuyen. Renata Yuyen hizo que la nombramos hace un ratito, la del disco, la que hizo el escorpión de Charlie. Yo todavía no la conocía a Renata, ahora estoy haciendo un libro de sus figurines de teatro, que va a tener estos dos, que es divino, porque a Renata le piden el vestuario de una obra y ella hace estos dibujos para presentar los figurines. Gente, me entrega unos papeles con estas, no se pueden creer. Bueno, este es el vestuario de la obra, y está Benjamín Vicuña en bombacha, que aparte de... Y el otro es, ¿cómo se llama? Bueno, lo van a ver. Y esto es nota biográfica, pero esto era el baño de mi casa en ese momento, que yo veía todos los días a estos son La descamisada y La generala, es una obra de un artista peruano, que cuando yo hice La Sarmienta, que ya vieron, me dijeron, che, está, pero no me va a salir el nombre de él, es un artista peruano, Javier Vargas Sotomayor, que venía haciendo esto con otros personajes de Perú y de su historia, etc. Y en medio de todo esto, a él lo invitan acá a La Plata, en realidad a una de la universidad, una de micropolíticas, de disidencia, no sé qué, a hacer una acción para un 17 de octubre. Hicieron estas serigrafías, y yo ligué, porque como había hecho La Sarmienta y estaba esto, me regalaron estas dos serigrafías, que ahora están en el Reina Sofía de Madrid, que tiene la obra esta. Bueno, yo veía esto y entonces le dije al director del teatro, che, porque ahí hay la lógica de una Eva y un homosexual, y muy sexualizado y muy escandaloso. Había algo como que resumía mucho de la obra, y dije, podemos ir por ese lado. Hablamos con Javier, en todo caso, para ver si hacemos eso. Y les dice, bueno, esto es parte del proceso, empezar a buscar. Estas son fotos que googleé ahí buscando a Benjamín para hacer los bocetos, y a Eva, y no sé qué, y armé este primer afiche. De hecho, hablamos con Javier, con el artista peruano, para decirle, che, queremos hacer como una versión de tu ¿cómo se llama?, descamisada, porque en un caso así haríamos, ¿no?, después lo nombramos y algo en los créditos. Pero bueno, empezamos con esto y fue, che, tal vez nos prendan fuego el teatro. Era como la cosa que empezó a estar ahí en la conversación, y a ver si podíamos bajarle un poco el tono para hacer algo que no fuera tan en ese nivel.
si se hacía, después había que hacer la producción de fotos y todo, ¿no? Esto es boceto para mostrar la idea. Bueno, y acá como y a ver si lográbamos bajarle un poco el tono, pero seguía siendo, sacarle el leather, vestirlo un poco, no sé, como cosa. Y entonces dijimos, bueno, no, va a ser un montón, empezar a probar otra cosa. Está esta foto que está en el archivo histórico, en el AGN, el Archivo General de la Nación, con su famoso vestido Dior. Bueno, ahí está. Y entonces propusimos esta otra idea que también hubiera habido que armar la foto, que era un poco menos escandalosa. De hecho, Benjamín iba a aparecer así en escena. O sea, en el vestuario de él está vestido de Eva con sus vestidos Dior. Pero una cosa es que esté en escena, que la gente pagó una entrada y no sé qué y tal, y otra cosa es que esté el afiche en la vía pública. Entonces seguíamos con el tema. Esto de nos van a prender fuego el teatro es porque cuando se estrenó Eva, muchos años atrás, prendieron fuego el teatro. Esta misma obra. O sea, había un antecedente real directo de eso. Entonces, tratar de no seguir echando leña al fuego literalmente. Ahí está, ¿cómo se llama? Joaquín Navarro. Lorraine Mounier, es re importante, pero no me acordaba, no salía el nombre. Bueno, cuando decimos ir por acá, dijimos, bueno, pero como también está el protagónico de Juan Gil, también tendría que estar, porque si no, no sé qué, entonces empezamos a probar esto, y al final decidimos ir como por esta gráfica, que, cambiamos el nombre también, como que dijimos, bueno, que sea copy y las obras como a otra escala, pero ir directamente con la figura de Eva y esta otra historia, ¿no? Los lobos en Siberia, la nieve, no sé qué. Se pidieron los permisos al Archivo General de la Nación para usar la foto y se armó todo en alta. Se compraron los perros, se recortaron con todos los pelitos, se hizo todo el archivo para entrar a imprenta y no entramos, porque volvió la discusión de, che, pero es que ahora quedó re bobo. O sea, quedó como lindo, pero el texto es re escandaloso, re político, re sexual, re no sé qué. Y la obra quedó como muy linda, el afiche, le falta recuperar, nos fuimos de mambo en ese sentido. De hecho, hubo todo un tira y afloje, porque a Alejandro le gustaba mucho, a Tantañán, el director del teatro, le gustaba mucho el afiche, pero estaba toda esta discusión, y fue, bueno, imprimite uno vos. Y Alejandro tenía uno de estos en la oficina. Un afiche que no existió, pero que se lo hicimos, o sea, imprimimos uno, ya estaba en alta todo, se imprimió uno que lo tenía en un cuadrito en la oficina, pero entonces seguimos buscando. Se planteó el tema de si Eva no tenía que ser, porque como la obra no habla directamente sobre Eva, se llama Eva, hay un Perón, todo, pero está como el tema de que Eva es una figura icónica y no el personaje real, porque no sé, plantear si podía ocultarse un poco la cuestión de Eva, muchas pruebas de Eva distintas, y volvimos, increíble, también se armó en alta. Se compró el cuerpo del chongo en un banco de imágenes en alta, se recortó y se armó con la foto esa que se volvió a pedir los permisos para el uso, para todo, y se armó el archivo de imprenta. Y otra vez no se imprimió porque acá fue, che, pero habíamos dicho que nos iban a prender. Fue tipo, acordemos, ¿no? Porque seguía pasando el tiempo, hacía tipo un mes y medio, 2 meses que estábamos dando vuelta con la gráfica, y volvimos a dar la vuelta completa y estamos otra vez en un lugar que va a ser un montón. Y esas cosas, vuelvo a nombrar a Edgardo Jiménez porque me cruzo con esta foto en un libro de Edgardo Jiménez, en medio de todo este proceso, que ese es copy. Él es copy, mariconeando, y le saca la foto a su hermano, hacían como unas tertulias jodiendo, no sé qué, y está esa foto documental, y fue ¿por qué no usamos a copy para la gráfica y no sé qué y no sé cuánto? Fue un temón porque en general hay que tener derechos para usar las imágenes que uno va a publicar. No siempre sucede, en general sí. Si sos el Teatro Nacional Argentino, tratá de tener los derechos. El teatro de hecho tiene un área de legales que hace un montón de cosas, y en ese momento nos molestábamos bastante con los permisos. Acá había que conseguir el permiso de la foto, pero el hermano de copy se había muerto, que era el que podía darnos los derechos. La foto todavía no tenía derecho público,
Entonces había que contactar a los herederos, sabía que había una hija, pero que vivía en Francia, había nacido en Francia, hubo que rastrearla, la contactar, todo un lío para conseguir los derechos de la foto, pero se consiguió. Y finalmente este fue el afiche en 2017, que no prendieron fuego el teatro ni nada, y terminó en un termotanque. En el 2018 se volvió a hacer y ahí cambiaron algunas cositas de la identidad, pero siguió eso. Y esto es un afiche de este año que no tiene nada que ver. Los perros. Pero yo este afiche lo hice este año, que pasaron desde el 2017, que son 6 años, no sé, varios. No tiene nada que ver, pero en la obra hablan de los perros, no sé qué. Yo hice un boceto con unos perritos y decidimos avanzar ahí. Me tenía que poner a conseguir los perros. Yo dije, yo tengo unos perros. Yo ya los compré, los teníamos pagados, los teníamos cortados, todo. Los fui a buscar y esta es una obra que está en cartel ahora. Se puede ver ahora ahí en Buenos Aires y con los perros esos de Eva, que no usó Eva en su momento y vinieron a parar acá. Me dicen si tenemos tiempo, ya está. Listo, entonces. Vamos con el borde. No, ahí, les muestro y eligen qué caso quieren ver. Al borde es el de que es el de la película de César González que produjo Futurock. Este es todo el proceso, se los paso rapidito y me hacen preguntas, hacemos así, en todo caso. Ven que fue cambiando la película. Acá mostraba algo también de las... Perdón, che, que tardo en pasar porque no me... Pasen allá, total, acá es pasar, si quieren. Dale. Y después, en todo caso, si quieren ver algo, este se lo hice para César específicamente después de las elecciones, porque habló en la radio de que se tendría que haber llamado suicidio, no sé qué, y le hice este afiche y se lo mandé por WhatsApp. Pero Prima Facie está ahora en teatro y quería contar, esto lo que es interesante por ahí es que hago bocetitos así muy rápido, siempre hago en todas las obras, de los perros también. Pasen si quieren. Y acá el armado de esa Julieta Silver para los bocetos la hice con una foto de cualquier cosa y una foto de Julieta. De hecho ahora uso mucho inteligencia artificial para esta instancia de bocetar, que necesito una piba con una blusa que no sé qué. Algunas pruebas. Esto no voy a contar la obra, está en cartel ahora, pero la idea de que estuviera como en la boca, como ese corrimiento, pero quedaba horrible así digital. Pero vienen por acá las pruebas de identidad y entonces empecé a probar de hacerlo gestual, de hacerlo directamente con tinta, hice estas. Y lo otro que hice fue imprimir las fotos que tenía de ella y empecé a probar de correrle con acetona, finalmente con acetona se corrió, pero probé con cosas, esos borrones, bueno, estos sí están digitales, y esto que es lo que, ahora van a ver la gráfica final, porque ella todavía el boceto, pero digitalicé eso que hice con el dedo, y con acetona, y con la foto como re analógico, y terminó quedando en la gráfica. Acá sacamos la foto real en base al boceto, ven el moñito y todo, está de la coreana, del banco de imágenes. Y acá pruebas con distintas fotos de ella y no sé qué, hasta que queda la gráfica final que es esta. Pero ahí estas rayitas que se ven son mis huellas digitales, porque eso está corrido de una fotocopia con acetona y después está recortado y pegado. Gracias totales. Porque no me sé ninguna de Charlie, ¿cuánto puede haber? Si no, Charlie no tiene. Gracias totales.